¿Ustedes ya hicimos práctica? Sí. Sí, profe. Ponele que sí. Profe, pues hicimos lo de la yegua, ¿no? Que usamos el ecógrafo. Bueno, listo. Entonces, a ver, miembro anterior, pero entonces ya vimos lo que es radiología. Ahora vamos a ver algo de ecografía. Así como para la radiología que vimos, pues anatomía aplicada a la radiología, vamos a ver ahora la artrología y sindesmología pues aplicada a lo que es la ecografía. Listo. Entonces vamos viendo región por región la artrología de cada una de estas regiones y después vamos a ir comparando con imágenes de ecografías. Esa es la metodología. Entonces lo primero que vamos a ver es la articulación escapulohumeral. Es una articulación que, si pueden observar, pues clasificándola desde la parte de artrología, es una articulación que tiene una cabeza como superficie articular y una cavidad glenoidea a nivel de la escápula. Esta articulación, entonces, vamos a ver que es una articulación de tipo enartrodial, porque tiene, pues, su superficie articular es una cabeza y una copa, como pueden ver. La articulación también, entonces, tiene una cápsula articular que es amplia, como pueden ver. Esta articulación es más amplia en la parte craneal que en la parte caudal. Vamos a ver eso en una ecografía. Y esta articulación, aparte de tener una cápsula que es relativamente amplia, tiene unas estructuras que en este caso salen como ligamentos, pero no son ligamentos. Es lo que conocemos como las cintas glenohumerales, no ligamentos. Esto está mal clasificado en el programa. Las cintas glenohumerales no se consideran ligamentos, sencillamente se consideran engrosamientos de la cápsula articular, de la membrana fibrosa de la cápsula articular, y estos sirven para dar algo de estabilidad a la articulación, pero no son muy buenos para ello. La articulación en general se estabiliza más por tres músculos, o sea, no tiene ligamentos, pero tiene unos músculos que la mantienen unida, la mantienen estable. Entre ellos tenemos músculo supraespinoso, infraespinoso, y también tendríamos el músculo subescapular como otro músculo pues que contribuye a la estabilidad de este ligamento. Bueno, entonces me llegó un mensaje que había gente esperando ingresar, pero no los veo. Entonces eliminemos esto, pero esta mañana sí pude ver la escápula. Bueno, el supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular son los ligamentos que le dan estabilidad a esta articulación. Bueno, siguiente, pues a esto, vamos a ver que la articulación tiene varias vistas para hacer ecografía. Entonces podemos hacer ecografías de la articulación en cortes transversales. En este caso podemos ver cortes que son de esta forma, cortes transversales en esta posición, corte transversal a nivel de la tuberosidad supraglenoidea de la escápula, corte transversal podemos hacer a nivel de la articulación como tal, en el espacio articular de la escápula humeral, o un corte transversal a nivel de la correa bicipital.
son las formas como podemos hacer ecografías en forma transversal y se hace en 3 partes. Uno que es proximal a nivel de la tuberosidad supracranoidea, un segundo que se hace a nivel de la articulación escapulohumeral en el espacio articular y otro que se hace a nivel de la tuberosidad supracranoidea. Y otro corte que se hace en esta posición, prácticamente se hace también de frente. Son cortes longitudinales donde se coloca el transductor en esta forma, proximal a la articulación y otro que se hace distal a la articulación. Como pueden ver, pues es una imagen que el software puede unir y formar una sola, que se vea mucho más grande, porque el transductor es cortico, entonces solo me da la visual de una pequeña porción de la articulación, pero si hacemos esta, congelamos la imagen, luego hacemos esta, unimos las imágenes y vemos una superficie mucho más larga, que es lo que vamos a ver ahora. Hay que tener en cuenta los músculos, ¿no? Los músculos que acabo de nombrar, algunos de ellos los vemos en la ecografía. Entonces, entre ellos vamos a ver que los músculos que pues, vamos a poder observar son el supraespinoso, el brachiocefálico, inclusive el bíceps braquial. Debemos tenerlo en cuenta en su origen, en la parte del origen del bíceps braquial. También lo debemos tener en cuenta acá, en esta imagen, y el infraespinoso. Si quitamos los otros músculos, vamos a ver estos músculos en la ecografía. Las ecografías que acabamos de ver, entonces vamos a ver que son en varios planos, viéndolos desde frente, o los podemos ver desde el lado también. Coloquemos esto y esto aquí, y esta cápsula, quitemos el resto del esqueleto. Los músculos, ¿por qué se fueron los músculos? Perdón, otra vez yo coloco supraespinoso, infraespinoso y el bíceps braquial, que era el otro, ¿no? A ver si se queda todo en su lugar. Ahí, y limpiemos. Estos son los músculos involucrados en la ecografía. Miren que ellos tienen la vista lateral y la vista medial. Entonces miren que ellos los vamos a ir viendo a medida que los vamos a mirar en una ecografía en ese orden. Mire que el que está más externo, bueno, recuerden el orden de las capas que vamos a ver en la ecografía, ¿no? Entonces la piel, que es lo primero que iríamos a ver. O sea, que es la piel. Ay, problema con esto. No puedo colocar la piel o si no me borra todo. Entonces solo vamos a dejar los músculos y ya. No lo dejamos aquí. Entonces sabemos que primero lo que vamos a ver es la piel en una ecografía. Cuando hacemos esos cortes transversales, está la vista lateral, pero pues podemos pasarnos por la medial donde se ve todo. Entonces normalmente el transductor, cuando lo tenemos en corte transversal, lo tendríamos en esta posición proximalmente. Entonces la ecografía en corte transversal, donde pues el eco prácticamente tiene este efecto. El ultrasonido es el que primero sale de este equipo en corte transversal. Miren que lo primero que vamos a ver es el brachiocefálico. Vamos avanzando y alcanzamos a ver lo que es el tendón de origen del bíceps braquial, también ahí incluido. Y como estamos muy próximamente, también vemos lo que es el supraespinoso, el músculo supraespinoso que también se encuentra ahí. Pero entonces esto llega al hueso, da una imagen hiperecogénica y después se devuelve al transductor para informar que esta imagen se pase al ecógrafo, que es la pantalla como en forma de un portátil que hemos visto, y aquí vamos a ver las imágenes. Estamos ecografiando acá. Entonces, como pueden ver, si vamos cortando o haciendo cortes, vamos a ver que el brachiocefálico es el primero que veríamos junto a la piel. Luego vamos a ver este que es el músculo supraespinoso. Luego vamos a ver este que es el origen del bíceps braquial muy pegado al hueso. Y esos serían los músculos que alcanzaríamos a ver primero en esa ecografía. Listo. Le hice un insertar y desaparece todo. Bueno.
Ni modo, ya después lo armamos otra vez. Vamos entonces a las ecografías del encuentro. Cuando hacemos ecografías de encuentro, esta articulación la tengo más arriba, acá. Coxo femoral. Escapulohumeral. Articulación escapulohumeral o del encuentro. Vemos estas imágenes. Recuerden que vamos a arrancar haciendo una ecografía transversal a este nivel, a nivel de la tuberosidad supraglenoidea. Entonces vamos a ver esta imagen, la vista transversal. Entonces lo primero que vamos a ver es esta imagen donde vemos esta hiperecogenicidad que pertenece a la tuberosidad supraglenoidea, que sería el número 1. El número 2 es el tendón de origen del bíceps braquial, que es este de acá. El número 3 pertenece a un músculo que le sigue. Habíamos visto que el músculo que le seguía era el músculo supraespinoso. Y por último, el 4, que pertenece al músculo que lo llamamos músculo bíceps braquial, con el número 5, la piel. Ahí tenemos entonces las partes que necesitamos pues, aprendernos en el corte transversal de esta articulación. Tuberosidad supraglenoidea, tendón de origen del bíceps braquial, el 3, que es el músculo supraespinoso, el 4, el bíceps, el brachiocefálico, y el 5, la piel, que es esta zona hipoecogénica. Miren que las ecogenicidades cambian. Miren que cuando yo quito esto, vamos a ver que el hueso es una línea hiperecogénica. En ecografía lo único que vemos de un hueso es periósteo, o sea, la parte más externa. Ya nosotros en ecografía no vemos lo que es, como si en una radiografía, la cortical completa, la medular, la esponjosa, inclusive la epífisis, las líneas de esto no se puede ver en ecografía. Lo único que vemos es el periósteo de la tuberosidad supraglenoidea, el tendón de origen del bíceps braquial, que es más ecogénico, o sea, es más isoecogénico, porque es más grueso. Las estructuras blandas que estamos viendo, entre más gruesas, más tonos de grises marcados va a tener. En este caso hablamos de isoecogenicidad, hipoecogenicidad para los dos músculos, y 5, una hipoecogenicidad también para lo que es la piel. Entonces ahí podemos ver la misma imagen, la tuberosidad supraglenoidea de un equino a nivel proximal. Ahora vamos a la siguiente imagen que se ve acá. Esta no, vamos a esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí estamos haciéndola a nivel de la articulación, corte también transversal. Cuando hacemos el corte transversal a nivel articular, se nos pierde el hueso porque está muy profundo. Lo que vamos a ver es lo siguiente aquí. Esto que pertenece a lo que es, esto de aquí pertenece al músculo lateral, recuerden, músculo supraespinoso, tendón de inserción del músculo supraespinoso. Y es porque el supraespinoso, si lo vemos aquí, otra vez esqueleto, en este punto, y los músculos, él se abre en dos ramas, como lo podemos ver acá. Entonces, supraespinoso. Cuando lo podemos ver distalmente, miren que él se abre en dos ramas. Supraespinoso se abre en una rama lateral y una rama medial, una que se une al tubérculo mayor y otra que se une al tubérculo menor. Entonces, cuando hacemos una ecografía de esta parte, siempre vamos a ver pues esas dos ramitas en este punto. Aquí en este punto, ¿listo? Entonces, cuando vemos la imagen de ecografía, vamos a ver esta, que son las dos ramas del supraespinoso. La rama lateral con 2B y la rama medial con 2A. Cuando vemos la ecografía, también podemos ver esto que es el espacio articular. Se ve más anecogénico, es todo este espacio que se ve acá. Es un espacio articular de la articulación escapulohumeral. Cuando vemos esto hacia medial, con el número 3 y 3A, inclusive 3B y 3C, sería como lo mismo, ¿no?
Vamos a ver que esto tiene esta forma así. Miren que esto, ay Dios mío, esto acá da la vuelta, pasa por aquí y sube sobre esas dos ramas que tiene este músculo acá. Miren que se ven así. Ya sabemos que este es el supraespinoso con sus dos ramas, lateral y medial, y aquí va pasando este músculo. Este músculo que vendría estando por arriba del supraespinoso, por encima, que pertenece al brachiocefálico. El brachiocefálico, que es este de acá, ¿listo? Aquí también se ve la piel con el número 5, ¿listo? Bueno. Pasamos a la imagen del encuentro, la parte más distal, este de aquí. Fíjense que estamos haciendo la imagen de la ecografía a nivel de la correa bicipital, aquí abajo, debajo de la articulación prácticamente. Y vamos a ver la correa bicipital precisamente en esta imagen. Bueno, sí. Entonces, cuando vemos esta imagen acá, observamos toda esta estructura que se ve aquí. Vamos a ver primero la correa bicipital, ¿no? Esto que está acá pertenece al tubérculo mayor del húmero, el surco intertuberal lateral, el tubérculo intermedio, el surco intertuberal medial y aquí el tubérculo menor del húmero. Aquí podemos ver todo esto que pertenece a esto que estoy colocando de rojo, pertenece al tendón de origen del bíceps braquial. Todo este es el tendón de origen del bíceps braquial. Y esto es muy distal, entonces aquí contraíamos con el número 4 el brachiocefálico, que es este de acá. Con el número 4 tendríamos el músculo brachiocefálico. Esto lo estamos haciendo a nivel de la correa bicipital, ¿no? Estos son los cortes transversales desde la parte dorsal de la articulación. ¿Listo? Porque también podemos tener unos cortes transversales de la articulación. Unos cortes longitudinales, perdón. Entonces vamos a ver los cortes longitudinales. Este por lo menos creo que es uno. Vamos a ver otro que tengo. Este corte longitudinal, este de aquí, como lo pueden ver, corte longitudinal donde recordemos estas partes anatómicas rápidamente. La tuberosidad supraglenoidea, esto es la correa bicipital completa con sus tubérculos y sus surcos. Y esto que está aquí, pues es el espacio articular. Miren la cabeza. Últimamente aquí se alcanza a ver la cabeza del húmero, esta porción, y el borde de la cavidad glenoidea, la escápula, aquí. Este es el espacio articular, relativamente. Sin embargo, el espacio articular, pero la cápsula articular es amplia, lo que permite pues posicionarse en diferentes partes. Cuando hacemos ese corte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el transductor primero de acá a acá, en esta forma, en un corte longitudinal, y él solo nos muestra esta porción proximal de la articulación. Entonces nos toca hacer otro corte acá para ver la parte distal de la articulación y con el programa del ecógrafo unir las dos imágenes y hacer como si fuera una sola. Entonces aquí tenemos la proximal, aquí congelaron, hicieron después una distal, congelaron, las unieron y parece como si fuera una sola imagen, ¿no? Que esto lo pueden hacer los ecógrafos. Cuando vemos acá, entonces alcanzamos a observar pues las partes óseas. Aquí tendríamos la tuberosidad supraglenoidea. Aquí tendríamos esta parte de aquí que sería el surco intertuberal, que es este de aquí. En este caso tendríamos uno de los surcos intertuberales. Puede ser el medial en este caso. Y esta parte que está con el número 4, aquí en este punto, pertenece al espacio articular. Todo este es el espacio articular. Acá con el número 2 tenemos un tendón. Este tendón es el tendón de origen del bíceps braquial, que es este de acá, ahí va pasando por encima de todo esto. Tendón de origen del bíceps braquial. Y por último tenemos aquí el
lo que queda de él, este músculo que vendría siendo, que es el supraespinoso, y con el número 6, esa hipoecogenicidad pertenece al brachiocefálico, 7 es piel. Miren que los músculos son hipoecogénicos, el tendón es isoecogénico, al igual que la piel en su superficie, y los huesos son hiperecogénicos. En este caso vemos tuberosidad supraglenoidea y surco intertuberal, que puede ser el medial en este caso. Bueno, entonces serían las imágenes de el encuentro. El encuentro, cuando lo vemos en esta imagen, esto es un encuentro, prácticamente estamos haciéndolo a nivel de la corredera bicipital en un potro. Hay otra imagen que estoy buscando que había visto esta mañana, pero... ya. Está la misma corredera bicipital. Mírenla acá. Lo que es el tubérculo mayor, el surco intertuberal lateral, el tubérculo intermedio, el surco intertuberal medial y el tubérculo menor o medial del húmero. Esto que se ve aquí pues pertenece al tendón de origen del bíceps braquial, y miren que hacia los lados pues tenemos líquido sinovial que va rodeando el tendón como tal, ¿sí? Está la bursa tendinosa. La bursa tendinosa es una bolsa que va rodeando el tendón, en general todos los tendones en sitios, la mayoría de tendones en sitios donde hay una articulación, cuando se acomodan tanto por dorsal como por palmar, estos tendones tienen una bursa tendinosa sinovial o bolsa tendinosa sinovial, que es lo que ven aquí anecogénico, y pues permiten que se resbalen sobre o debajo de la articulación. Bueno, aquí vemos una imagen, esta que habíamos visto ahora, esta es una imagen de una corredera bicipital de un potro. Como pueden ver, se puede confundir con una fractura, pero esto es normal en un potro. Miren que aquí tenemos pues parte del tubérculo mayor, el surco intertuberal lateral, pero miren que cuando llegamos al tubérculo intermedio hay como una fisura aquí, ¿sí? Esta fisura no es una fractura, es una línea de crecimiento que tiene el tubérculo mayor del húmero hacia ese lado. Aquí tenemos el surco intertuberal medial, tubérculo menor, y esto nunca lo confundan con fractura. En potros pues hay esa línea de crecimiento que inclusive se puede ver en una skyline de radiografía en articulación de encuentro. Y acá pues encontraríamos pues el tendón de origen del bíceps braquial, que está marcado con número 2. Aquí hay una lesión de esta es una imagen de una lesión. Miren que él debería ser homogéneo en esta forma, ¿no? Pero vamos a ver que aquí en el centro hay una anecogenicidad, o sea, se ve negro. ¿Por qué se ve negro? Porque hay líquido dentro de ese tendón. ¿Por qué hay líquido? Porque hay un trauma. Un trauma que originó un hematoma o un edema dentro de ese tendón, y pues por eso se ven las lesiones así. Cuando vemos lesiones en tendones o ligamentos, vamos a buscar el centro, que puede ser anecogénico porque hay sangre en su interior, o sea, líquido, edema, o también podemos encontrar lo contrario. Cuando hay cicatrización podemos ver que esto, en lugar de ser anecogénico, cambia a ser hiperecoico, o sea, se va a ver la misma mancha, pero ya no negra, sino blanca, y en este caso hay fibrosis del tendón, o sea, tejido conectivo de cicatrización que ha quedado de la lesión ya ocurrida. Lo primero que vamos a ver es anecogenicidad, y si ustedes dejan ese animal que pase el tiempo y se recupere por sí solo, vamos a tener una imagen hiperecoica ya cuando se fibrosa o se cicatriza esa lesión. Bueno, pero eso ya pertenece más allá de la parte de imágenes diagnósticas. Entonces, vamos ahora con la siguiente articulación. La articulación del codo, ¿cierto? Vamos a terminar con esta ya. La articulación del codo, también llamada húmero radiocubital. Aquí se me olvidó unas imágenes también. Aquí no podemos seguir todavía. Es un momento preliminar. Vamos a ver las imágenes que se me quedaron aquí del encuentro por lateral, porque esta articulación no solamente se trabaja por medial, sino también por lateral. Aquí por lateral se hacen 3 tomas en forma longitudinal de esta articulación.
Vamos a ver que la primera se hace por aquí, en la parte más craneal de la articulación con el transductor, la segunda en la parte intermedia y la segunda más caudalmente. Estas son laterales, lateral craneal, lateral intermedio y lateral más caudal. Aquí vamos a ver que también se ve la articulación, se ven algunos músculos que están acompañando la articulación y el espacio articular siempre va a ser pues más amplio en la parte craneal que en la parte caudal. Estas tomas también las tenemos que ver, que se me olvidaron que estaban aquí, del encuentro, ¿no? Entonces vamos a buscarlas, porque acá esta no, esta tampoco, acá. Entonces miren que vamos a hacer la primera, que es la parte más craneal lateral, luego la parte intermedia por lateral y la parte más caudal. Recuerde que son 3 técnicas longitudinales que estamos haciendo aquí, no transversales. Aquí se usan, son longitudinales. Miren la línea, cómo se hace, ¿sí? Entonces, si colocamos aquí ese transductor en esta posición, aquí en la parte más craneal, ahí en esa parte, vamos a observar esta imagen aquí, ¿sí? Donde vamos a ver la parte ósea donde tenemos el cuello de la escápula, el borde de la cavidad glenoidea de la escápula, la cabeza del húmero. Miren que ecográficamente es complicado a veces identificar los huesos, pues lo que estamos viendo es una serie de líneas del periósteo o del hueso subcondral que no se parecen a nada, a una pieza anatómica que sí es más parecido en radiografías, pero en ecografías se pierden un poco. Y con el número 6 tenemos el espacio articular. Entonces ahí tendríamos pues esto que es la parte ósea del espacio articular de la escápula humeral vista por lateral. Miren el espacio tan amplio, porque ahora que nos pasemos para atrás vamos a ver que este espacio se cierra un poco más. Los músculos que vamos a ver acá, pues prácticamente son unos músculos que pues vemos en la imagen. Este es el supraespinoso, este es el infraespinoso. Vamos a ver el supraespinoso, que es este de acá. El 2, pues todo esto que se ve aquí es el supra. Si lo marcamos pues así. Todo esto es el supraespinoso, que queda así, hacia lateral precisamente, él tiene su origen ahí, pero vamos a ver que de arriba tenemos algo del brachiocefálico y la piel con el número 1. El brachiocefálico se va anecogénico. En este caso no es porque tenga agua, está inflamado, sencillamente a veces es la posición del transductor que no nos permite ver bien. En estos casos, pues es una imagen que es muy oscura, uno le puede dar más ganancia, como vieron en la práctica, uno le da ganancia al equipo y mejora estos hipoecogenicidades que casi que se ven anecogénicas de los músculos. Sin embargo, pues es una imagen que lo que quiere esta imagen es interpretar mejor la articulación, más que los músculos, que normalmente cuando uno pues evalúa los músculos, las articulaciones, pues omiten muchas estructuras musculares que en realidad no nos interesan, que lo que queremos es ver esto. Si nos vamos un poquito más hacia caudal, en la parte media tenemos entonces los mismos músculos que ustedes pueden ver, 3 supraespinoso, 2 brachiocefálico, 1 piel. Aquí sí se ve la hipoecogenicidad característica de un músculo, miren acá. Y acá pues tenemos lo mismo. Entonces, miren que el espacio articular se estrecha aún más. Tenemos el cuello de la escápula, el borde de la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero. Miren que aquí ya se empieza a ver parte del tubérculo mayor del húmero que está marcado con el número 7. El espacio articular con el número 6, que se ve anecogénico porque hay líquido sinovial en su interior. Vamos más atrás y fíjense que ya la articulación se cierra. Entonces se cierra casi todo. Sin embargo, aquí podemos hacer entonces la misma ecografía donde tenemos el cuello de la escápula, el borde de la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, que es toda esta de acá. Esto sería parte del tubérculo mayor, la eminencia caudal del tubérculo mayor del húmero, que la cabeza vendría siendo esta del húmero. Y el espacio articular, que es mucho más reducido. Entonces vamos a ver que entre más craneal la articulación es más abierta, entre más caudal. Yo diría que pues, podríamos hacer una punción ecoguiada en cualquiera de los sitios. Con ecografía se puede hacer. Sin embargo, yo preferiría hacer una punción en un espacio más amplio que un espacio más estrecho de la articulación, como podemos ver acá. Es más complicado. Ahora les muestro una técnica de artrocentesis ecoguiada, que no se ve tan bonita como pensaríamos, pero entrenando el ojo pues ya podemos hacerlas. Prácticamente consiste en ingresar a la articulación con una aguja espinal.
Estas articulaciones como la escápula humeral o del encuentro y la articulación de la rodilla, aparentemente, inclusive la articulación coxofemoral, son tres articulaciones que aparentemente son fáciles de abordar porque son amplias, porque son grandes, porque sus espacios articulares son grandes también. Sin embargo, cuando las vamos a hacer se nos complican más que cualquier otra articulación. Y es porque son articulaciones que están muy profundas, rodeadas por muchos músculos grandes, de mayor tamaño, que hacen que cuando las va a funcionar uno, la verdad se hacen a veces complicadas. Muchas de ellas necesitan agujas espinales para poder llegar al sitio de la articulación, como en esta escápula humeral, porque son muy profundas. Entonces, son las articulaciones más amplias de todas las articulaciones que hay en el caballo, o esto se aplica para cualquier otra especie. Sin embargo, cuando uno las va a abordar por artrocentesis, se pierden. No entra uno con la aguja fácilmente, porque como son tan profundas, son difíciles de abordar. Entonces se hace complicada la cosa ahí. Bueno, vamos entonces con otra, a ver, aquí está. Entonces miren cómo se hace una artrocentesis ecogial. Prácticamente, entonces aquí tenemos el transductor. Miren que inclusive el transductor que usamos es un macroconvexo, que como se dieron cuenta allá en la práctica es un transductor de profundidad. Es tan profunda la articulación porque tiene tantos músculos encima que requiere un transductor que me deje ver más profundamente. Sin embargo, se van a dar cuenta que cuando ustedes usan estos tipos de transductores que le dan más profundidad, la definición de la imagen se pierde. O sea, que cada vez se ve la imagen más fea cada vez que se ve más profunda. Esto es el problema con los transductores que dan mucha profundidad, pero que la imagen no es muy buena. Mientras que los transductores que dan poca profundidad, como el lineal, que trabajamos con ese en la práctica también, ese me da mejor imagen. Como se dieron cuenta, vimos muchos ligamentos con él, muchas estructuras óseas que se observaban pues bien definidas, pero no da mucha profundidad, ese es el problema. Entonces, esos son principios que van a ver en imagenología más adelante. Entonces, acá, cuando vemos la articulación, miren que están abordando la inclusive muy craneal en el espacio más ensanchado de la articulación. Como les decía, uno espera siempre buscar, primero que todo, en una articulación, un receso. Un receso que es una prolongación de una articulación, de una cápsula articular. Las cápsulas articulares, pues si yo les dibujo acá rápidamente, aquí las articulaciones tienen una cápsula articular, ya saben cómo está conformada. Y lo que uno espera, pues no aplica esta, pero es un ejemplo, lo que uno espera es buscar esos recesos de la articulación. Los recesos son como prolongaciones de esa cápsula articular, o sea, que se salen de la misma y son fácilmente abordables por punción, ¿listo? Por una punción, una aguja espinal o una aguja convencional, ¿listo? Entonces, los recesos, primero lo que uno busca en una técnica de artrocentesis, si la articulación no posee recesos, pues lo siguiente que uno busca es el espacio más ensanchado o amplio de la articulación. Ojalá, ya que es más fácil ingresar la aguja y se disminuye el riesgo de partir la misma o lesionar un cartílago, ¿sí? Bueno, entonces aquí, como pueden ver, pues están guiando con aguja espinal. Miren dónde van a ingresar. Esta imagen es una imagen de una articulación escapulohumeral, como miren el espacio articular acá, y aquí está. Concéntrense aquí en esta parte, ¿no? Entonces miren que si yo les señalo aquí, para que recuerden las estructuras que van a ver pues en el video, miren que esto es el cuello de la escápula, este es el borde de la cavidad, con otro color, porque no, con azul. Borde del cuello de la escápula, borde de la cavidad glenoidea de la escápula, cabeza del húmero, y miren esta anecogenicidad que pertenece al espacio articular, donde hay líquido sinovial.
Ahí el que va a hacer la artrocentesis va a tratar de ingresar aquí en este punto. Miren lo amplia que está. Esta es la parte más craneal de la articulación escapulohumeral por lateral, las que acabamos de ver. Y miren todo el líquido sinovial que hay para funcionar. Entonces ahora van a ver la aguja ingresar allá. Entonces concéntrense ahí en este punto. Ahí se ve este artefacto. Miren que no se ve una aguja. Miren ahí se ve la punta de la aguja como entra. Ahí se ve cómo ingresó ya a la cápsula articular. Ahí la está señalando la manita. Y la aguja nunca se ve como quisiéramos, como si fuera una línea recta. A veces las agujas son difíciles de ubicar con transductor cuando uno está haciendo una artrocentesis. Porque explicaba que si vemos el transductor así, nosotros nos acordamos que era como viéndolo de frente, ¿no? Viéndolo desde esta parte. Estamos viéndolo desde esta parte de acá. El transductor tiene una parte pues plástica y en el centro es como una parte como de caucho color gris, habíamos visto, que es la que en este caso está en contacto con la piel del caballo. Estamos viendo esta parte de frente. Para poder ver esa aguja mejor, prácticamente entonces nos toca ubicar la aguja. Cuando las guiamos con transductor las tenemos que ubicar en esta forma. Entonces vamos a ver como una zona hiperecogénica que a veces no se ve tan parecida a lo que es una aguja cuando la vemos en forma real, ¿no? Entonces podemos ver la aguja algo distorsionada, pero a veces podemos ver la puntica de la aguja, solo la puntica, ¿sí? Esa puntica de la aguja solo la podemos guiar cuando vemos un artefacto que se llama cola de cometa, que ustedes van a ver ya en imagenología, cuando vemos la puntica y la aguja está desalineada. También la podemos enviar en esta forma, pero hay que saber interpretar esa cola de cometa dónde va ingresando. Mientras que en esta forma, como si colocamos la aguja alineada con el transductor, podemos ver algo así como vieron ustedes, como ingresó y se metió aquí en el espacio articular. Y otras formas, pues que la aguja es tan delgada que a veces es difícil de ver. Entonces muchas veces hay que ingresar la aguja y muchas veces hay que acomodar el transductor sobre la misma tratando de verla. Vamos ahora a la siguiente articulación, ahora sí. La articulación que iba abajo, que es la articulación del codo. Esta articulación del codo tiene una serie de ligamentos que vamos a ver a continuación. Que los podemos ver aquí, inclusive en este modelo se pueden ver los ligamentos. Son solo 3 ligamentos en el caballo. Recuerden que en el canino habían 3, 4, 5 ligamentos en el codo. El del olecranon y el oblicuo radial que va por encima de la articulación del codo también. Esos son exclusivos del canino. El equino tiene solo 3. Este que estamos viendo por lateral, que es el ligamento colateral lateral, que es el más grueso, que va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la tuberosidad lateral del radio. Estos dos, el colateral lateral largo y el colateral medial largo y el colateral medial corto. Estos dos, entonces, también los tenemos desde el epicóndilo medial y uno distalmente se inserta distal al surco parabraquial, en una cara rugosa que hay ahí en el radio. El corto, pues, se inserta ahí en la tuberosidad medial del radio. Estos son los 3 ligamentos que debemos tener en cuenta. La cápsula articular, recuerden que hay una cápsula articular también aquí, y esa cápsula articular, pues, prácticamente envía 2 recesos, que son los que vamos a abordar en artrocentesis, y que prácticamente pues vamos a, uno de ellos lo podemos hacer guiado por artrocentesis, guiado por accidentes óseos, y la otra también por ecografía se puede hacer, pero esta articulación es muy fácil de acceder a ella, aunque uno la ve pues que es una articulación pues bastante compleja, pues no es
no es tan difícil de acceder por uno de los recesos que tiene. Bueno, yo ya había clasificado esta. Recuerden que esta se clasifica, la escapulohumeral, bueno, ya la había clasificado, no sé si le dije, pero la recuerdo. Se clasifica una diartrosis en artrodial simple, ¿no? Diartrosis en artrodial simple. Y aquí la articulación del codo, también llamada húmero radiocubital, es el nombre anatómico, o articulación del codo, nombre común. Esta es una articulación que se clasifica como una diartrosis gínglimo compuesta. Gínglimo, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, el húmero en esa porción, cuando ustedes recuerdan el húmero en esa porción distal, tiene una tróclea. También tiene dos cóndilos. Entonces ustedes preguntarán, ¿pero por qué entonces no es condilar? Siempre se tiene en cuenta en esta articulación la tróclea para clasificarla, no los cóndilos, porque se puede uno confundir. Hay tres superficies articulares, dos cóndilos y una tróclea. ¿Cuál escogemos para clasificarla? En la articulación del codo o húmero escapulohumeral, o húmero radiocubital, siempre vamos a escoger para clasificar la tróclea. Todo lo que es tróclea es troclear o gínglimo, que es lo mismo. Y recuerden que, a excepción de la articulación femuro-patelar o femoro-rotuliana, donde también el fémur tiene tróclea, toda articulación que encuentren donde hay tróclea es gínglimo, a excepción de la tróclea del fémur con la patela o la rótula. Esto tiene otra clasificación. Entonces, para que aprendan, ¿dónde hay trócleas? Pues aquí por lo menos hay una tróclea y es gínglimo, por eso es diartrosis gínglimo compuesta, porque son 1, 2 y 3 huesos. Diartrosis, ¿por qué? Porque hay cápsula articular. Y gínglimo, ¿por qué? Porque hay una tróclea en su interior como superficie articular. Bueno, entonces aquí la tenemos grande esta articulación. Aquí les voy a pinchar. Entonces la cápsula articular que está aquí envía... La cápsula articular que está aquí... no. Un momento. Envía un receso por caudal. Este es el receso caudal que se encuentra a nivel de la fosa del olecranon, y envía otro receso por lateral, que es este otro. Ambos recesos de la cápsula articular se pueden puncionar. La cápsula articular de la articulación del codo húmero radiocubital envía un receso por caudal para que se lubrique la articulación o se deslice la articulación entre la escotadura semilunar y el olecranon, ¿cierto? El olecranon, que se deslice la escotadura semilunar del olecranon y también se deslice la tróclea del húmero. Y esta es fácil de ubicar, pero no de puncionar, porque cuando uno la ubica con el dedo, solo es meter el dedo acá donde va la fosa del olecranon. Esto es lo siente como una superficie pues como hueca por dentro entre todos sus músculos, y recuerden que aquí está el músculo anconio, pero cuando pasan la aguja requieren una aguja espinal relativamente larga, ¿sí? Una aguja espinal pues que es larga y es difícil de ubicar a veces. Mientras que este receso lateral, que se ve aquí verdecito, es muy fácil de ubicar. Lo encontramos siempre distal caudal a el ligamento colateral. Y ya les muestro cómo se ubica. Recuerden que aquí proximalmente queda el epicóndilo lateral del húmero. Entonces esta es una referencia. Hay que buscar el epicóndilo lateral, distalmente buscar la tuberosidad lateral del radio, y con los dedos, la punta de los dedos los vamos a ubicar. En el caballo se expone muy bien debajo de la piel, y después pues ya unimos la línea que forma el ligamento colateral lateral, nos vamos en esta dirección, nos vamos hacia la parte
distal primero y después nos vamos hacia la parte caudal y encontramos el receso. Cuando ubicamos el receso, el dedo se hunde también en la piel. Prácticamente ahí estamos en el sitio. Ahí podemos colocar una aguja sin necesidad de hacer una ecografía y ecoguiar pues la aguja. Bueno, esta articulación, entonces ya vemos los ligamentos, vamos a ver la ecografía y creo que hay una técnica de esas ahí también de artrocentesis, si no estoy mal. Entonces vamos a ver la articulación del codo, está más abajo. Aquí está la articulación del codo. En la articulación del codo, entonces, como pueden ver, vamos a tener diferentes estructuras aquí, músculos que hay que identificar. Estas dos son vistas transversales y esta es vista longitudinal. Denme un minutico, por favor. ¿Qué me faltaba? Bueno, íbamos con la ecografía, ¿no? Entonces, para hacer la ecografía necesitamos repasar los músculos que hay aquí encima del codo, porque ellos van a salir también en la ecografía, entonces los vamos a reconocer. El músculo extensor carporradial es uno, el bíceps braquial es otro, el braquial es otro también que vamos a tener en cuenta ahí, porque la ecografía también la hacemos en corte transversal. Cuando hablamos del codo también hablamos de cortes transversales con el transductor, o también hablamos de ecografías longitudinales con el transductor. Entonces hay que reconocer pues esos músculos que se encuentran ahí. Vamos a hacer entonces, recordemos que los músculos que hay acá en una ecografía transversal son los siguientes. Entonces el más lateral, limpiamos aquí, el más lateral, que es el músculo extensor carporradial. Recuerden que está más lateral. Este sale de atrás. Como podemos ver, sale de acá, de la parte de atrás. El músculo extensor carporradial. Luego hacia medial encontramos este que es el músculo braquial. Y por último, el que está más hacia medial, está más profundo el braquial. Y el que está más hacia medial y superficial, el músculo bíceps braquial. Entonces, en ese orden nos vamos a ubicar. Más lateral, extensor carporradial, luego le sigue el braquial, que está más profundo, y por último, más superficial y hacia medial, el bíceps braquial, que es este de acá. Estos los vamos a reconocer en la ecografía, tanto longitudinal como transversal.
Aquí tenemos la ecografía transversal. Miren que estamos hablando, olvídense de esta imagen acá, porque esta imagen es longitudinal, no se van a confundir. Entonces aquí vamos a tener esto que es lateral y esto que es medial. Vamos a ponerlo grande aquí. Listo. Entonces, pues son las imágenes muy similares. Ahora trabajemos con esta que se ve mucho mejor. Aquí vamos a ver que en el corte transversal, pues vamos a primero ubicar las partes óseas del húmero. Entonces tenemos aquí el cóndilo. Vamos a dibujar aquí el cóndilo. Es el cóndilo lateral del húmero. Luego viene la tróclea del húmero, que es toda esta. Y por acá, pues tendríamos parte del cóndilo medial del húmero. Todo esto. Vemos aquí como una zona hiperecogénica aquí, en esta parte sobre la articulación, sobre la superficie articular del húmero. Esta de aquí que está marcada con número 6, muy ecogénica, ¿sí? Esto prácticamente es el paso del tendón de origen del bíceps braquial que va pasando por aquí. Y aquí están los músculos entonces que habíamos visto anteriormente. Tenemos aquí el 2, todo toda esta hipoecogenicidad que es el 2. Esta que es poco ecogénico, el 3, y aquí está el 4 pegado al hueso. Este de aquí entonces era el más lateral, ¿se acuerdan? El más lateral, ¿cuál era? ¿El músculo extensor carporradial? Sí, ese es el 2. El 3, el que está más hacia medial y superficial. El músculo braquial. El braquial sería el 4 y el otro que faltaba era el bíceps. Bíceps braquial, que estaría allá, ¿cierto? Y está la vista longitudinal, donde encontraríamos esto que es pues prácticamente el húmero. Ahí está pasando por la tróclea del húmero. Tenemos aquí una silueta que pertenece a lo que es el radio, el espacio articular que está con el número 6, el radio es el número 7. Y esta sería entonces la articulación vista en forma longitudinal. Vista transversal, la articulación longitudinal. Bueno, ahí tenemos entonces la articulación. Yo quiero ver una cosa aquí. Bueno, entonces vamos con la siguiente vista, que es la vista lateral del codo. La vista lateral del codo, entonces, como podemos ver, aquí está la silueta del ligamento colateral lateral de la articulación del codo y miren el receso donde se encuentra. Este es el receso, lo que llamamos el receso lateral, donde hacemos la punción. Aquí tenemos el músculo que llamamos extensor carporradial, este que es el extensor digital común. Luego le sigue aquí el ligamento colateral lateral, el receso lateral y por último aquí tendríamos el tendón de origen del músculo cubital lateral, que es este de acá. Cuando quitamos esos músculos como el extensor digital común y el cubital lateral, vamos a ver que aquí hay otra donde encontramos parte del epicóndilo lateral del húmero, esto morado que se ve aquí, y debajo, y caudal y distal al ligamento colateral lateral, que es este,
encontramos el receso, sitio donde podemos hacer la punción para pues, abordar esa articulación. Obviamente con el animal vivo pues no podemos ver todas esas estructuras anatómicas fácilmente. Entonces nos toca con el dedo ubicarlas. Igual, el dedo de arriba está ubicando el epicóndilo lateral del húmero. El dedo abajo me está ubicando la tuberosidad lateral del radio y ya sabemos que entre esas dos estructuras se encuentra el ligamento colateral lateral. Ahí entre esas dos estructuras siempre vamos a encontrar uno grueso que se llama el ligamento colateral lateral. Y ahí entonces ya sabemos que vamos a encontrar el receso lateral de la articulación del codo. Ahí donde está el dedo, mandamos la agujita, ahí sale el líquido sinovial. Es muy superficial, rápido, fácil de hacer, rápido de hacer. No tenemos que ponernos a buscar articulaciones más complicadas en otros sitios. Bueno, vamos a hacer la ecografía entonces de esa parte del codo. Ya la hicimos por craneal, la hicimos en forma oblicua, la hicimos en forma transversal, ahora la vamos a hacer en forma lateral. Lateralmente entonces tenemos que la forma como está colocado el transductor, en este caso estamos viendo una imagen como cuadrada, pero en realidad rectangular lo que vemos, ustedes lo vieron, es un transductor lineal para ver estas estructuras muy superficiales. Y aquí vamos a este nivel sobre el ligamento colateral lateral, vamos a ver esto que es entonces. Vemos parte del epicóndilo lateral, este es el cóndilo lateral del húmero, aquí tenemos pues la silueta de lo que es el radio, todo este es el radio y 2 es el espacio articular. Lo que tenemos con el 4, que va cubriendo todo esto, es grueso, el ligamento colateral lateral, que es el número 4. Esto es piel con el número 5. ¿Sí? Entonces miren, espacio articular. Pero aquí todavía no se ve el receso. Podríamos llegar ecoguiados a meter una agujita aquí. Pero, como les digo, en lo posible buscar recesos, porque cuando nos metemos en un espacio que puede ser más estrecho adentro, podemos doblar, romper la aguja dentro de una articulación. Entonces, entre más evitemos ingresar en una articulación con la aguja, mejor buscar los recesos que están por fuera de la articulación e igual me comunican con ella. Para hacer los recesos, miren cómo el transductor se cambia de sitio, ahora transversal, de una vista longitudinal del ligamento colateral lateral, vamos a una vista transversal distal al ligamento colateral lateral. Así. Tenemos esta y esta vista, una que puede ir más hacia craneal, una que puede ir más hacia caudal. La que está más hacia craneal no me ubica muy bien el receso, sin embargo se alcanza a ver, miren que aquí con el número 1, que es esto acá que les estoy marcando, todo esto pertenece al cóndilo lateral del húmero, que está con el número 1. El ligamento ya no se ve así alargado porque lo estamos cogiendo a través, entonces este es el ligamento colateral lateral, el 5 es la piel, y el 6 alcanza a mostrarnos parte de ese receso, pero no se ve muy bien. Entonces nos corremos hacia atrás para ver mejor ese receso. Ahí. Ahora sí, vamos a ver entonces otra vez el cóndilo lateral, inclusive se ve parte de su porción más caudal. Vemos aquí el ligamento colateral lateral ya donde termina. Y aquí se ve muy bien el receso lateral de la articulación, toda esta anecogenicidad llena de líquido sinovial. Como pueden ver, no necesitamos ingresar con una aguja muy larga, sencillamente una aguja de las que manejamos en las jeringas, que son de 1,5 pulgadas, que son las convencionales, llega hasta ahí fácilmente. Y ese receso pues me comunica con el resto de la articulación. Entonces no hay necesidad de ir más allá en el codo. Ahí también se ve pues el receso, ligamento colateral lateral, receso lateral. Igual las mismas imágenes. Se pueden hacer vistas mediales también para los ligamentos. Bueno, pues esto sigue siendo el colateral, pero también podemos evaluar los ligamentos colateral, medial, superficial y profundo. Entonces podemos observar aquí. Miren aquí, el receso otra vez está marcando. Ahí miren el transductor, corte transversal, distal al ligamento colateral lateral.
El ligamento colateral lateral es esto que hay aquí. Miren el receso que está. Esto es caudal, esto es dorsal y esto es lateral, ¿no? Entonces estamos, miren, el epicóndilo. Voy a tratar de marcarles aquí pues para que entiendan de qué es esta imagen. Entonces nosotros vemos aquí lo que es el húmero, ¿no? El húmero que estaría ahí. Entonces estaríamos viendo esto que sería el epicóndilo. El cóndilo se encontraría por debajo. Miren, este es el cúbito. Este de aquí es el ligamento colateral lateral. Y el receso es este que se ve aquí también. Este es el epicóndilo y este es el receso lateral de la articulación del codo. Entonces, miren esto rojito, el transductor, cómo se está colocando transversalmente para ver este receso. Mírenlo ahí. Ahí se está marcando, ¿no? Entonces, lo que marca de verde, epicóndilo lateral del húmero. Lo que marca de rojo, receso lateral. Y lo que marca de azul aquí, miren que aquí también se ve, es el músculo cubital lateral. Ah, bueno, y el ligamento, ¿no? El ligamento, aquí se está alumbrando como de morado, ligamento colateral lateral. Bueno, entonces ya terminamos con lo que llamamos codo. Y vamos con el carpo. Bueno, el carpo es complejo en cuanto a la artrología y sindesmología. Entonces vamos a ver primero esa parte. Y si alcanzamos, pues vemos algunas de las imágenes. ¿Listo? Por suerte hicimos práctica del dedo, desde el nudo, desde la caña, o sea, debajo del carpo hicimos ecografía. Prácticamente hemos visto el miembro anterior completo, lo más completo posible en cuanto a artrología y sindesmología y algunas imágenes ecográficas. Por suerte en la práctica hicimos ecografía de caña, nudo, cuartilla. Ya prácticamente estamos completando toda la parte ecográfica del miembro anterior y obviamente aplicando esa artrología y sindesmología a esa ecografía articular. Bueno, estas imágenes pues aquí las tengo pequeñas, pero esto es lo que vamos a ver. Vamos a primero ver la artrología y sindesmología antes de ver esta imagenología de esta parte. La articulación, entonces más abajo, la articulación del carpo, que es esta de acá. Es una articulación que se divide en 3 articulaciones más, ¿cierto? La articulación del carpo es todo. Todo es, nosotros hablamos también de la región del carpo, articulación del carpo, también llamada falsa rodilla. La rodilla verdadera ya saben dónde queda. Es esta parte de acá. Entonces aquí vamos a ver que la articulación del carpo, prácticamente entonces tenemos que se divide en 3 más, ¿cierto? Entonces la articulación del carpo se divide en articulación antebrachiocarpal, articulación intercarpiana y por último articulación carpo-metacarpiana. ¿Listo? Estas son las articulaciones que hay aquí en el carpo. Y así, igual que estas articulaciones, también tenemos los ligamentos para cada una de ellas. Tenemos los ligamentos de la articulación del carpo, tenemos los ligamentos de la articulación antebrachiocarpal, tenemos los ligamentos de la articulación intercarpiana y por último tendremos los ligamentos de la articulación carpo-metacarpiana. Entonces son muchos ligamentos en el carpo. Como podemos ver, esta articulación, y aquí creo que se ve, es una articulación que se divide en 3 también. Y una vez vamos a clasificarlas anátomo-fisiológicamente, las articulaciones, que recuerden que siempre las vamos a clasificar. Entonces hablaremos de una articulación que para la articulación antebrachiocarpal o carporradial, si la quieren llamar también, y la articulación intercarpiana se va a clasificar como una diartrosis elipsoidal compuestas, ambas. Cada una de ellas es eso. La articulación antebrachiocarpal es una diartrosis elipsoidal compuesta, al igual que la articulación intercarpiana.
Pero la articulación carpo-metacarpiana se clasifica como una diartrosis artrodial compuesta. Y aunque no es muy móvil, pues es una diartrosis porque tiene líquido sinovial en su interior. Su movimiento es muy limitado, casi que no se mueve. Otra cosita que debemos saber de esas tres articulaciones que forman la articulación del carpo es que ellas prácticamente, si la vemos lo más lateral posible, digamos que la vemos acá a una vista de 0 grados de radiología que llamamos, donde se ve el espacio articular, vamos a ver que esta articulación, pues prácticamente, si la vemos así, aquí vamos a ver que esta articulación, por lo menos la antebrachiocarpal, tiene su cápsula articular, la intercarpiana, que es esta de acá, tiene su cápsula articular, y también la carpo-metacarpiana tiene su cápsula articular. Pero lo que tenemos es que la articulación intercarpiana siempre va a comunicar con la carpo-metacarpiana, ¿sí? O sea, ellas tienen su cápsula articular definida. Aquí se puede ver mejor las cápsulas otra vez. Entonces aquí tenemos la cápsula articular de la antebrachiocarpal llena de líquido sinovial. Tenemos la cápsula articular de la articulación intercarpiana. Aquí tenemos la cápsula articular de la articulación carpo-metacarpiana. Pero recuerden que estas dos se comunican. Cuando hablamos de artrocentesis, o sea, meter agujas, aquí no hay recesos que podemos buscar, ya que las articulaciones, las dos primeras, o sea, la antebrachiocarpal y la intercarpiana, son muy amplias cuando se flexionan. Miren esto, cómo se flexiona y se amplía. Aquí tenemos la vista dorsal. Miren que aquí tenemos la articulación, ¿qué? ¿Esta cuál sería? Esta de acá. ¿Y esta cuál sería? ¿Y esta cuál sería? Esta que se asoma por aquí. La de más arriba. ¿Cómo se le llama a esa articulación? Rápido, muchachos, ¿cómo se llama esta articulación? La carpo radial, profe. Carpo radial, esta. Carpo intermedia. Intercarpiana, y esta. Carpo metacarpiana. Carpo metacarpiana. Recuerden que ella se comunica. Esta articulación está en extensión. Miren que está cerrada, pero para que nosotros podamos hacer una artrocentesis, mucho mejor se hace en flexión. Miren cómo la articulación se abre totalmente. O sea que nos permite o expone mucho mejor el espacio articular y obviamente la cápsula articular se expone más. Miren, aquí también. Y eso que no está totalmente flexionada porque da más. Esto hace que estas dos se trabajen por artrocentesis, pero en flexión. La técnica es coger la mano del caballo, flexionar el carpo y ahí ingresar las agujas por entre estas dos articulaciones. Recuerden que esta de aquí es muy estrecha, no se aborda. Y no hay necesidad de abordarla porque ella comunica con esta intercarpiana, o sea que ya solamente funcionando esta de acá, también vamos a abordar esta de aquí. Recuerden que la antebrachiocarpal o carpo radial, que también dicen por ahí que se llama, que también es válido porque es el otro nombre que recibe, esta articulación esta está sola, esta no comunica con ninguna, entonces siempre toca hacerlas independientes. Entonces, como yo les decía, solo abordar las articulaciones, ojalá que estén más amplias, que sean más grandes, ya que pueden haber accidentes. Y se hace extensión, porque cuando se hace en flexión, porque cuando está en extensión se cierra y se hace más peligroso, pues que la aguja quede
allá atrapada, inclusive la puede estripar y la puede quebrar el mismo peso del animal en el carpo. Bueno, esta articulación, si nos vamos retrocediendo, miren que la podemos ver de esta forma. Vamos a aprendernos un poco aquí a los ligamentos de cada una de esas articulaciones. Entonces, primero vamos a arrancar con los ligamentos de la articulación. Son 3 grupos de ligamentos, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Entonces, el primero, vamos a tener los ligamentos. 1, ligamentos de la articulación del carpo. Luego vamos a tener como número 2 el segundo grupo de ligamentos, los ligamentos de la articulación antebrachiocarpal o carporradial, si la quieren llamar. El tercer grupo de ligamentos los vamos a ver como los ligamentos de la articulación intercarpiana. Y por último, el cuarto, que serían los ligamentos de la articulación carpo-metacarpiana. Que sería este cuarto grupo de ligamentos que debemos entender. Los ligamentos pues los pintaré, pues los veremos con amarillo. Aquí pues ya están definidos, entonces no hay que seleccionarlos con líneas, ¿no? Sencillamente aquí con amarillo de este tamaño. Este rojo, recuerden que es un tendón, no es un ligamento, es un tendón que se llama el tendón, marquémoslo aquí porque ya lo voy a quitar. Este tendón que viene aquí y viene aquí es el tendón del extensor carporradial, del músculo extensor carporradial. Ese tendón pues vamos a quitarlo en la siguiente imagen, pues no lo necesitamos en este momento. Y ahí sí empezamos a ver los ligamentos, el grupo de ligamentos de la articulación del carpo. Los ligamentos solo se encuentran hacia los lados, ¿cierto? Entonces tendríamos que este ligamento que viene por aquí más superficialmente es el ligamento colateral-lateral. Esto es lateral, recuerden. Entonces esto sería medial. Es el ligamento colateral-lateral superficial y por debajo tendríamos el colateral-lateral profundo. Al igual el otro lado, por medial, tendríamos también un ligamento colateral medial superficial, que es este aquí, que es más largo inclusive, y el profundo que viene por debajo, ¿cierto? Estos ligamentos los podemos ver tanto en esta vista dorsal como en esta vista lateral, ¿no? Con la vista lateral también los podemos ver. Aquí podemos ver la vista lateral del carpo y podemos ver los ligamentos laterales. Vamos a ver los mediales también. Estos de acá, salgamos de una vez de los ligamentos mediales de la articulación del carpo. Aquí podemos observar cómo avanza de lado a lado el ligamento colateral medial superficial y por debajo sale el profundo. Del otro lado, colateral medial superficial, colateral medial profundo. Ahora del lado, esto es la superficie medial del carpo. Ahora vamos a ver la superficie lateral del carpo y aquí se complica un poco porque aquí aparece un tendón, 2 tendones inclusive, y el resto son ligamentos. Para despejar los tendones tendríamos entonces que este tendón es el tendón común para el músculo cubital lateral. Miren que él por aquí pasa debajo y va en esta forma. Esta es una rama del tendón y la otra es esta. Este se llama el tendón en este caso, digamos el tendón, estoy marcando rojo, es el tendón del músculo cubital lateral. Si pueden ver, pues no estamos hablando de tendones, sin embargo, pues para que hagan una correlación y lo diferencian de los ligamentos. Ese tendón del cubital lateral se divide en 2 ramas, una que se va para la cabeza del rudimentario lateral o lo que llamamos cuarto metacarpiano, entonces sigue hasta acá. Y este que se inserta en el carpo accesorio. Entonces, ¿el carpo accesorio dónde está?
debajo de todas estas estructuras tendinosas. Aquí está. Esto es el carpo accesorio, ahí está debajo de todas estas estructuras fibrosas de tendones y ligamentos. Luego, si vamos para los ligamentos que vemos por laterales de la articulación del carpo. Entonces tenemos otra vez este superficial, que es este grandote que se llama el ligamento colateral lateral superficial, y por debajo, pues ya lo he marcado, el profundo que está acá debajo del anterior. Colateral lateral superficial, colateral lateral profundo. Y también tenemos los ligamentos de la articulación, los ligamentos del carpo accesorio, que también hacen parte de la articulación del carpo, que son los siguientes. Voy a colocarlos de verde para que no se revuelvan con los colaterales. Este de acá, que prácticamente agarra el carpo accesorio y se va hacia el radio, es el ligamento accesorio cubital. Este de acá, que pasa por debajo, miren, aquí hay uno que pasa por debajo de todos estos, y se alcanza a ver como la silueta cómo pasa por debajo, aquí abajo. Este ligamento es el ligamento accesorio carpo cubital. Pasa por debajo de este tendón. Allá al fondo, más hacia medial, alcanzamos a ver uno que pasa allá profundamente, que es el ligamento accesorio cuartal. Y por último, bueno, faltaría uno más que se ve por medial, ahora los muestro. Este que pasa por aquí, que se llama el accesorio metacarpiano. Entonces aquí encontramos 4 ligamentos del carpo accesorio y 2 colaterales, más un tendón que pues no entraría aquí pues en los ligamentos, pero pues para que sepan que estos no son ligamentos, son tendones del tendón cubital lateral, del músculo cubital lateral. Ahí se encuentran entonces todos estos ligamentos. ¿Cuál falta? El ligamento accesorio intermedio, que se encuentra pues viendo una imagen palmar. Sin embargo, pues de pronto en este modelo, aquí está. Inclusive se ven algunos, ¿no? Accesorio cubital, accesorio cuartal, accesorio metacarpiano. Miren que está que es el que faltaba, accesorio intermedio. Aquí dice accesorio intercarpal palmar. En realidad, pues el nombre que recibe más comúnmente, este nombre inclusive no lo conocía yo, se lo da este programa, pero este que está acá es el ligamento accesorio intermedio, porque se inserta en la superficie palmar del carpo intermedio. Y faltaría uno. ¿Cuál de esos? Son 5 en total del carpo accesorio. ¿Cuál creen que falta? ¿Cuál faltaría ahí? De los del carpo accesorio estoy hablando, ¿no? De este como tiene cerca llena de hielo. Los, pues está el ligamento intercarpiano, ¿no? Intercarpiano. Pues, hablando de los del carpo accesorio, tenemos aquí en esta imagen que les mostré 4, pero son 5 en total los que hablamos, ¿no? Entonces tenemos accesorio cubital, accesorio cuartal, accesorio metacarpiano, accesorio intermedio, que aquí sale de otro nombre, pero claro, se llama accesorio intermedio, y faltaría uno. El accesorio, ya se lo voy a decir porque no quisieron, el accesorio carpo cubital, que en el modelo no está, por eso los preguntaba. Estaba muy debajo
del tendón de inserción del del músculo cubital lateral. Entonces, si vemos este ligamento, este iba acá, el accesorio carpo cubital, que es este ligamento que va acá. Bueno, aquí los músculos no se ven tan bien como allí, pero bueno. Vamos ahora con los ligamentos. Ya vamos con los ligamentos de la articulación antebráqueo-carpal. Los ligamentos de la articulación antebráqueo-carpal sencillamente se ven es por palmar, ya no se ven por otro sitio. Se quedó esto bloqueado en otro lado. Momento. Aquí. Esto de acá. Entonces, vamos a ver que está la superficie palmar, ¿cierto? Recordando, pues, este hueso, ¿cuál es? El carpo accesorio. Ahí está con sus ligamentos ya. La articulación es esta, la articulación antebráqueo-carpal. Recordando los huesos que la conforman, pues, tenemos aquí este huesito que se asoma aquí, que vendría, más o menos la silueta me daría para el carpo radial. Este huesito con esta eminencia que recordábamos en osteología también, esta me daría para el carpo intermedio, y acá pues para el otro lado mucho más teníamos el carpo cubital. Entonces aquí tenemos los huesos del carpo como la silueta carpo radial, carpo intermedio, y aquí tendríamos la parte palmar del carpo cubital, los tres huesos del carpo. Y hay unos ligamentos que están aquí muy cerca, pasando por encima de esos huesos. Entonces lo voy a borrar porque si no, no se ve. Ligamentos. Así. Listo. Y estos ligamentos de la articulación antebráqueo-carpal. Los ligamentos son tres ligamentos en total. Dos oblicuos, este es uno y este es otro. Tienen que tener forma oblicua, ¿sí? Son los dos ligamentos oblicuos, ambos forman como una V, ¿sí? Y otro que es uno recto, que va acá más profundo, ¿sí? Miren de que los dos oblicuos unen la cresta transversa del radio con el carpo radial. Los dos oblicuos, miren que se unen al carpo radial. Mientras que el recto, que es chiquitico, que está mucho más hacia el lateral, pues se une el radio con el carpo cubital, ¿sí? Inclusive, pues hay una unión con el carpo cubital en este punto, perdón, con el carpo intermedio. Aquí se me fue la mano con el dibujo, con el carpo intermedio, porque este ligamento va hasta acá, y hasta acá se une con el carpo intermedio, une el radio con el carpo intermedio, mientras que los dos oblicuos unen el radio con el carpo radial, ¿sí? Entonces, la articulación antebráqueo-carpal tiene tres ligamentos. Los oblicuos, que se ven como en una forma de V, que se unen al carpo radial, mientras que el recto, que es chiquitico, se une al carpo intermedio. Esos son los dos únicos que hay, porque por dorsal no hay nada. Si ustedes ven la única especie, bueno, no sé, en caninos, pero la única especie que yo recuerdo que tenía ligamentos por dorsal en esta articulación era el bovino. Tenía unos oblicuos por dorsal, pero el equino, como pueden ver por dorsal, en la articulación antebráqueo-carpal no hay nada. Es por palmar que tiene esos ligamentos. ¿Listo? Por palmar. Bueno, vamos con los ligamentos de la siguiente articulación, la articulación intercarpiana. La articulación intercarpiana tiene ligamentos tanto por dorsal como por palmar. Dorsalmente tiene 1, 2 y 3 ligamentos transversos. Se llaman transversos dorsales. ¿Por qué? Porque tienen sus fibras en forma transversal. Pueden ver ahí. Ellos tienen su nombre según las fibras. Miren, estos son transversos porque tienen las fibras de los ligamentos, van en esa ubicación y se llaman ligamentos intertransversos dorsales de la articulación intercarpiana. Pero tiene 3 por dorsal transversos, pero también tiene 3 palmares, que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a listar un poco más esto más cerca y vamos a ver que estos ligamentos, este es uno, que es uno recto, y tiene este oblicuo que se mete allá, ¿sí ven?
Entonces tiene dos, la articulación intercarpiana por palmar tiene dos ligamentos. Uno que es recto, que va hacia medial, que une el carpo radial con el segundo carpiano, y uno oblicuo relativamente corto, que une el carpo cubital con el tercer y alcanza a agarrar inclusive el cuarto carpiano, ¿cierto? Uno recto y uno oblicuo, ¿listo? Por palmar. Esos son los ligamentos de la articulación intercarpiana. Ahora vamos con los ligamentos de la articulación carpo-metacarpiana. Entonces, ahora estamos un poquito acá. Estos ligamentos tienen 2 por dorsal y 4 palmar. La articulación carpo-metacarpiana tiene 2 ligamentos oblicuos por dorsal, que son estos de acá, y 4 por palmar, muy pequeñitos, que son estos de acá. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 ligamentos palmares rectos, ¿sí? Que hacen también parte de la articulación carpo-metacarpiana. Y ahí tenemos entonces todos los ligamentos de la articulación del carpo, son bastantes estos de acá, ¿listo? Bueno, cuando vemos la ecografía, ahora sí, vamos a la imagen de la ecografía, lo que nos queda de tiempo. Vamos a ver pues estos ligamentos ya, los habíamos visto, ¿listo? Vamos a hacer una pequeña evaluación donde me van a responder lo siguiente. Entonces, vamos a marcarles un hueso, 1, vamos a marcarles un ligamento, 2, vamos a marcarles un tendón, 3, y vamos a marcarles, aquí no le puedo marcar nada. ¿Qué es el número 1? Número 3. ¿El ligamento? ¿Qué? ¿El qué? Y se tiraron el quiz todo, no puedo creer que un grupo todo grande y se tiren un quiz grupal. Increíble. Se tiraron el quiz todos, muchachos. Un quiz grupal. ¿Cuántos hay? 15. 15 se tiraron el quiz, no puede ser. Bueno, mentira. No, ay, se me olvidó. Uy, no puedo hacer quizzes, ¿no? Pero para que despertaran o se conectaran, porque yo creo que muchos están por haciendo otra cosa. Bueno, entonces... ¿Ese no era el ligamento lateral profundo? Venga, yo lo miro otra vez. Ah, pero ya quité la imagen. Espera, vuelvo y la pongo, la imagen de acá. Ah, ya. ¿El número 1, el número 2 o el número 3? El 3. Porque El primero 3 es este. Este es el tendón del extensor carporradial, del músculo extensor carporradial. Ah, okay. Es el 3. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo que tengo pendiente con ustedes, una práctica, ¿cierto? Ah, no, la práctica la hicimos. Tenemos pendiente una evaluación de digestivo o ya la hicimos. Esa no. Entonces, está pendiente la evaluación de digestivo, que ya les tocaba hacerla, se supone que era hoy presencial, pero no se pudo. Entonces, mira, esa es la evaluación que entra, que se haría de hoy en 8, ¿no? Y dependiendo de lo que organicemos, en la semana 17, que es semana de recuperaciones, que posiblemente pues sí la van a permitir, porque pues con esto
la semana 17, el día lunes, que no sé si, creo que es 15, miremos, ahí se haría la evaluación del músculo esquelético. No, el 15 es la evaluación de la otra semana, la evaluación de digestivo. Y este lunes 18, que es la semana 17, semana de recuperaciones, haría la evaluación de los que deben notas con excusa en mano. Y pues dependiendo de lo que hablemos el 15, empezaríamos la evaluación de músculo esquelético, pero eso lo cuadramos el 15, o sea, el próximo viernes, ¿listo? Pero de fijo la evaluación que teníamos hoy es este día, si nos dejan ingresar, ¿no? No olviden. Entonces, ahí está pendiente toda la evaluación digestivo que hay que hacerla. Y ese día, pues, cuadramos la del músculo esquelético para esa semana 17, el día 18. Pero ese día hablamos de eso, a ver cómo la vamos a cuadrar, porque a veces hay gente que se va, entonces que no puede hacerla. Entonces, ahí cuadramos bien ese día cómo vamos a hacer esa evaluación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, nos vemos la otra semana. Bueno, profe.